Buenas noches, vamos a empezar la clase. Mi nombre es Roberto Alonso y les voy a impartir este semestre el curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil 1. Para ir contribuyendo con ya no desperdiciar tanto papel, el programa lo tienen subido en el portal, no se los traje impreso, pero vamos a platicar algo de cuáles son las reglas del juego para esta clase. Aquí en el programa van a encontrar ustedes mi dirección de correo electrónico que tengo asignada con la universidad, una dirección de YouTube, las clases, como ven ustedes allá tenemos una cámara, grabamos las clases todos los días y un par de días después las subimos aquí al YouTube por si alguien no pudo venir o quiere repasar algo por ahí, ahí van a estar disponibles para ustedes. Clases tenemos lunes y jueves a esta hora, siempre en este salón. Y dice aquí que la descripción del curso, el curso se ubica en el área privada y se refiere al estudio de los aspectos fundamentales de las medidas cautelares, pruebas anticipadas y el juicio ordinario. El contenido del curso es teórico-práctico. En realidad la esencia de este curso es la tramitación del juicio ordinario. Para esos efectos necesitamos repasar algunas cuestiones que ustedes ya saben o deberían saber de sus cursos de teoría general del proceso. El problema siempre que existe, sobre todo con esta primera clase de Derecho Procesal Civil y Mercantil, es que ya pasó algún tiempo considerable desde que ustedes recibieron sus clases de teoría general del proceso. Y pues además, normalmente cuando uno recibe teoría general del proceso, como que está todavía muy en una época temprana de la universidad y a lo mejor no logra comprender a cabalidad todos los temas. Entonces vamos a refrescar algunas cosas básicas para poder aplicar ya los temas propios del juicio ordinario. Como les digo, el juicio ordinario va a ser la esencia del curso y luego como cuestiones accesorias, siempre importantes, pero accesorias al juicio ordinario y en general a todos los procesos, vamos a ver algo sobre lo que se conoce como los procesos cautelares y sobre las pruebas anticipadas. Los contenidos mínimos son las generalidades del proceso, la prueba anticipada, el proceso preventivo o cautelar y el juicio ordinario. La contribución de este curso para que los estudiantes alcancen el perfil de egreso de la carrera radica en que el proceso civil es uno de los pilares del ejercicio profesional del abogado y el curso constituye una de las etapas en su formación en esta materia. La pertinencia del curso para la realidad del país radica en que como futuros abogados, litigantes, jueces, etc., los egresados de esta universidad deben tener un adecuado manejo de las leyes procesales del país, incluyendo las que rigen el proceso civil, lo que se logra al haber aprobado todos los cursos de Derecho Procesal Civil y Mercantil. En el curso se abordarán los ejes transversales de la facultad, ética, responsabilidad social, investigación y derechos humanos, haciendo aplicación de los mismos conforme los temas y casos tratados en clase lo hagan oportuno. Normalmente esta materia se le conoce como Derecho Procesal Civil, el nombre de la clase es Derecho Procesal Civil y Mercantil. En general vemos en esta materia, en este curso y en los subsiguientes, los procesos que se refieren a tres grandes ramas del derecho: el derecho civil propiamente dicho, el derecho mercantil y el derecho de familia. Y luego, pues también, tal vez no en este semestre, pero sí en los próximos, algunas cuestiones ya un poco más específicas como temas de propiedad intelectual, que también, si hay necesidad de tramitarlas judicialmente, pues se tramitan ante un juez civil y siguen en esencia los mismos procedimientos que aquí vamos a estar platicando. El objetivo, dice, es que los estudiantes adquieran los conocimientos esenciales en torno a las instituciones, mecanismos y procedimientos relacionados con las generalidades de las medidas cautelares, los procesos de conocimiento y especialmente el juicio ordinario en Guatemala. Las competencias perseguidas: que el estudiante conozca los procedimientos relativos a las pruebas anticipadas, el proceso preventivo, cautelar y el juicio ordinario, que el alumno pueda distinguir las etapas procesales así como su objeto y finalidad para poder comprender los alcances e incidencias de las mismas, que el estudiante adquiera los conocimientos técnicos para la redacción de memoriales en pruebas anticipadas, proceso preventivo, cautelar y juicio ordinario, que el estudiante tenga un razonamiento lógico jurídico para la resolución de casos y aplicación de la ley adjetiva civil que le permite estar en capacidad de formular argumentos lógicos y pertinentes. Metodología, estrategias de evaluación e integración de la nota. En esta asignatura es muy importante la participación activa del estudiante, quien deberá mantener un continuo programa de estudio, lo cual permitirá desarrollar una discusión
enriquecedora del conocimiento adquirido durante los periodos de clases. Aspectos importantes a tener en cuenta: el alumno que al iniciar el curso no haya leído completos al menos una vez el Código Civil, Código de Comercio de Guatemala, Código Procesal Civil y Mercantil, Ley del Organismo Judicial y Ley de Tribunales de Familia, así como el expediente de al menos un proceso civil de conocimiento desde la demanda hasta la sentencia, va a tener dificultades en el desarrollo del curso. Se recomienda la lectura de este material en las 2 primeras semanas del curso. Viéndolo así parecería bastante, pero en realidad no es mucho el contenido. No pretendemos con esto que ustedes ni siquiera estudien todas estas leyes y algún expediente judicial, sino que los lean, que más o menos tengan una idea. Pues una idea bastante aproximada deberían tenerla ya. Creo que a estas alturas ya terminaron ustedes sus cursos de Derecho Civil, ya van por ahí con sus cursos de Derecho Mercantil. Entonces, la base del derecho sustantivo deberían tenerla, y es que en realidad el curso o todo el derecho procesal civil tiene como única finalidad el hacer efectivos derechos u obligaciones de esas materias sustantivas que ustedes ya estudiaron o están estudiando. El derecho procesal, yo siempre lo he dicho, el derecho procesal en sí mismo no tiene alguna utilidad, es únicamente un derecho instrumental, es decir, solo sirve en cuanto es necesario para hacer efectivos aquellos derechos. Entonces, pues parte del curso, en este caso, que es el primer curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil, es que aprendamos, o por lo menos entendamos cómo va el trámite del juicio ordinario y algunas otras cosas por ahí. Pero de nada me sirve saberme a la perfección el trámite del juicio ordinario, los plazos y etcétera, si no tengo los conocimientos en derecho sustantivo que me permitan hacer aplicación de esos procesos. Entonces, pues básicamente el curso se trata de resolución de casos. Ya vamos a platicar un poco más al respecto. Y no puedo resolver un caso si no tengo por lo menos una idea de dónde buscar la norma sustantiva que me va a dar la solución a ese caso. Ya luego el tema procesal va a ser pues únicamente una cuestión de procedimiento, de cómo aplicar esa norma sustantiva. Entonces, pues yo siempre hago esta recomendación, nunca me hacen caso, y después se van a dar cuenta ustedes que sí era necesario. Como les insisto, no les va a quitar mucho tiempo, dedicarle un par de horas el fin de semana, y ya con eso van a estar ustedes en mejores condiciones de abordar este curso. Es importante en este curso desarrollar la capacidad de crítica y autocrítica para poder mejorar el trabajo propio y diseñar estrategias ante los planteamientos de la contraparte. Aquí la idea es que en el desarrollo del curso va a haber mucha participación de ustedes, presentando algunos trabajos, resolviendo sus exámenes obviamente, y una buena parte de mi función en este curso es criticar el trabajo que ustedes presenten, encontrar algunas fallas, algunas cuestiones que se podrían mejorar, pues precisamente con la idea de que en un futuro no se vuelvan a cometer los mismos errores o se pueda mejorar el trabajo que haya sido presentado. Y así como yo voy a estar tratando de hacer esas críticas constructivas del trabajo de ustedes, el mismo ejercicio deberían hacer ustedes, tanto frente a su propio trabajo como frente al trabajo de los demás. Cuando uno hace cualquier cosa relacionada con su trabajo, no debería entenderla por terminada si no la ha revisado al menos una vez. Por muy sencillo que sea un escrito que ustedes vayan a presentar, mínimo revísenlo una vez. Si es una demanda, sobre todo si es una demanda medio compleja, pues hay que revisarla varias veces. Siempre el ser humano está propenso a cometer errores, todos cometemos errores, pero entre más revise yo mi trabajo, entre mejor revise yo mi trabajo, pues obviamente la posibilidad de que esos errores salgan a luz va a ser menor. Si hay algún error, pues me daré cuenta y lo corrijo antes de que esto tenga alguna repercusión. Y además, esa misma capacidad de autocriticar mi trabajo me permite, sobre todo ya en el ejercicio profesional, estar preparado ante qué planteamiento podría ser mi contraparte. Y pues obviamente ya tener preparados algunos argumentos, algunas pruebas o etcétera que me pudieran permitir defenderme mejor ante esos posibles planteamientos. Y luego pues también
parte de la idea, parte de las capacidades que ustedes deberían adquirir, es la posibilidad de criticar el trabajo de los demás, no para señalar a aquel que no lo hizo bien, sino porque sobre todo cuando uno es abogado del demandado, pues buena parte de su labor consiste en descubrir errores que ha cometido su contraparte y aprovechar esos errores para hacer algún planteamiento, una excepción previa, interponer alguna nulidad o cualquier otra cosa por el estilo. Entonces es una buena parte importante de las capacidades que tenemos que ejercitar y desarrollar aquí. Entonces la idea aquí es que tengamos claro que cuando revisemos trabajos y señalemos cuestiones que deberían mejorarse, no se trata de simplemente criticar, sino ir creando o fomentando estas capacidades que les van a ser de mucha utilidad en su ejercicio profesional. En la misma línea de pensamiento dice que deben aprender de sus propios errores y de los errores de sus compañeros. Aquí me van a presentar ustedes trabajos que obviamente en la mayoría de casos van a tener cosas que deberían ser mejoradas. La idea es que cuando lleguen al examen no cometan aquellos mismos errores. Cuando resuelvan exámenes y yo después les dé su nota y les cuente qué pasó en el examen, qué fue lo que no se hizo bien en el examen, pues la idea es que el siguiente examen no vuelva a pasar lo mismo. En este curso no buscamos que el alumno aprenda a repetir los errores de los demás, ni que simplemente aprenda a hacer un memorial que no sea rechazado por el juez. La idea es que el alumno aprenda a plantear sus gestiones con la mayor calidad técnica posible. Entonces la idea aquí es no conformarnos con lo mínimo. No se trata simplemente de que el juez no me rechace el memorial, sino se trata de que sea un memorial técnicamente bien hecho. Pues por varias razones. En principio, por mi propio buen nombre como profesional, o el propio buen nombre como profesionales de ustedes. Cuando ustedes estén ejerciendo, pues van a tener, así como hablamos aquí de la capacidad de criticar el trabajo propio de los demás, ustedes van a estar sujetos a una crítica constante. Cuando presenten un escrito en el tribunal, el oficial va a hacer una labor de crítica de ese trabajo, el juez lo mismo, y pues existe una gran diferencia entre que el oficial vea el memorial y diga, pues, qué mal lenguaje jurídico tiene este abogado o qué mal hecho está el memorial, a que diga, pues, que bien expresados están los argumentos en este memorial. Y pues entre mejor sea la calidad de un escrito o de un planteamiento en general, pues van a tener más posibilidades de convencer a aquel que necesitan convencer, que sobre todo es el juez. Entonces, pues vamos a ver en el camino de este curso muchas cuestiones que vamos a ir indicando que deben ser corregidas. Y muchas veces me pasa que me preguntan, mire, ¿y por ese error me rechazaría el juez el escrito? Pues muy probablemente no, o en algunas ocasiones seguramente que no. He visto cientos de escritos con ese error y el juez les da trámite, pero no es lo técnicamente correcto. Por supuesto, en el camino les iré explicando qué es lo que hay que corregir y por qué. Dice el orden de los elementos en un memorial, las palabras que se utilizan, la redacción, etcétera. En algunas ocasiones son cuestión de estilo, pero en otras debe hacerse de alguna forma específica por alguna razón legal o de lógica jurídica. El alumno debe aprender cuando está en presencia de una u otra situación y actuar en consecuencia. Obviamente también esto yo se lo voy a ir explicando. No es permitido fumar ni hablar por teléfono en clase. Esto incluye chat, mensajes de texto, redes sociales, etcétera. Esto sí es bien importante porque a mí, si los veo platicando entre ustedes o si los veo jugando con el teléfono, me quitan la concentración. Si ustedes necesitan recibir una llamada, pues yo no tengo problema que tengan su teléfono en vibrador, se salen, contestan y luego regresan. Pero aquí en clase, por favor, si van a estar poniendo toda la atención. Si quieren comer en clase, tampoco tengo problema con eso, solo por favor tiran su basura al terminar. Será altamente valorada la participación en clase, eventualmente de discreción del catedrático podrán asignarse puntos extras. Aquí, pues, la idea del curso, el cómo van a ir ustedes aprendiendo, pues en buena medida va a ser con lo que yo les voy a ir exponiendo. Pero como que se pierde mucho del recurso si simplemente se sientan ustedes a escuchar alguna explicación que yo les pueda dar,
y no hay alguna interacción entre nosotros. Parte de la función de ustedes es estudiar los temas, y entonces vamos a poder tener algún grado de discusión. Me refiero a una discusión en el sentido correcto de la palabra. No vamos a venir aquí a pelearnos, sino vamos a venir aquí a intercambiar puntos de vista, a que ustedes me cuenten algunas experiencias que ustedes tuvieron, que tengan algunas dudas de su propio trabajo, de algo que le pasó a algún familiar, y con eso vamos a ir enriqueciendo el curso. Entonces, eventualmente yo lanzo alguna pregunta cuya respuesta es de interés para la explicación que se está dando, y aquel que me la responda le puedo ir asignando algunos puntos extras. ¿Qué más? La asistencia puntual a clases es indispensable para la adecuada comprensión de los temas. No se otorgan puntos por asistencia, pero se podrán bajarse puntos por inasistencias o llegadas tarde. No se aceptarán trabajos extemporáneos. El alumno debe estudiar los temas previo a su discusión en clase. En los exámenes no se permite consultar a los compañeros ni pedir leyes u otro material en calidad de préstamo. El solo hacerlo podrá motivar que se bajen puntos o se recoja el examen al alumno. En los exámenes tampoco se permiten instrumentos electrónicos como teléfonos celulares, tabletas y otros similares. Su utilización dará lugar a que se bajen puntos o se recoja el examen al alumno. Los exámenes escritos, que son todos, deberán, salvo algún examen corto por ahí, pero ya los exámenes propiamente dichos, los exámenes parciales y el examen final, deberán desarrollarse a máquina mecánica o eléctrica sin memoria. No se permiten computadoras, máquinas eléctricas con memoria o similares. Como ya por las épocas en que estamos, muy probablemente no tienen ustedes una máquina en su casa, pues tienen suficiente tiempo para irse preparando si van a comprar una, si van a buscar a alguien que les preste. Tanto en exámenes como en trabajos se evaluará el lenguaje, la ortografía y la redacción jurídica. Sobre todo veo muchos problemas cuando califico trabajos, o sobre todo cuando califico exámenes, con la ortografía. Ustedes van a ser abogados y notarios, y pues en cualquier profesional se ve muy mal el que tenga faltas de ortografía, pero tal vez en la profesión en la que se ve peor esto es en la nuestra. Es una muy mala presentación del profesional presentar un documento con faltas de ortografía, y yo veo muchas faltas de ortografía entre los alumnos. Entonces, por favor, pónganle atención, porque si pues tiene una o dos faltas de ortografía en su examen, pues no habrá problema, pero ya si son muchas, yo sí bajo puntos por esto. Luego dice que en este curso se hará una aproximación a la implementación del método de aprendizaje basado en problemas, que consiste en que más que clases magistrales, el curso se desarrollará mediante la asignación de casos que los alumnos deben resolver, y trabajos y exámenes que les permitirán adquirir competencias que serán de utilidad para la resolución de esos casos. En clase se revisará la resolución de los casos y se darán lineamientos para mejorar la resolución de futuros casos. Entonces, pues por supuesto no se trata de que yo no les voy a dar clases, sino se trata de que vamos a variar un poco el orden de los temas. Ustedes me van, al principio, tal vez las primeras 2 semanas del curso sí las vamos a dedicar a clases magistrales en el sentido tradicional, pero luego me van a tener ustedes que ir presentando algunos trabajos que son en grupo, y aquí en el programa están ya todos los temas. Ya después, a partir de la próxima semana, vamos a ir viendo el tema de los grupos y cómo vamos a asignar esos trabajos. Básicamente se trata de la resolución de casos. Entonces yo les planteo un caso, ustedes me entregan su resolución de ese caso, revisamos en sus escritos qué cosas habría que mejorar, si cumplieron los requisitos legales, si el orden de los argumentos es el adecuado, si se fundamentaron en la norma jurídica que se tuvieron que haber fundamentado, etcétera. Ya les cuento yo cuál sería, a mi juicio, la solución correcta de ese caso, y si ustedes tomaron esa solución correcta o no. En algunos casos habrá más de una solución correcta, platicaremos por qué, trataremos de resolver el caso, y pues por ahí se va desarrollando el curso. Entonces la idea es, si van a existir explicaciones, no van a creer ustedes que nos vamos a sentar a esperar que sean ustedes los que den la clase, pero antes de recibir la explicación, la idea es como tirarlos al agua, tratar de que naden y luego ver si se ahogaron o no se ahogaron y por qué. Y esto sobre todo nos sirve para forzarlos a ustedes a que hagan un esfuerzo por estudiar el tema y por tratar de encontrar una solución. Como les digo, ya después
mi función será tratarlos de orientar en el sentido correcto de cuál debe haber sido la solución de ese caso. El curso se aprueba con una calificación de 65 puntos sobre 100. La responsabilidad de obtener la nota de aprobación del curso es del alumno. El alumno imparte las clases y califica las competencias, el catedrático, imparte las clases y califica las competencias adquiridas por el alumno. No se otorgan puntos que el alumno no haya ganado. La evaluación será permanente de acuerdo con las siguientes actividades. Aquí está una lista de actividades, pero solo me interesa remarcar el tema de que su nota de aprobación es de 65 puntos o más, no casi 65 puntos. Les digo esto porque ya hemos tenido algunas ocasiones que el alumno pierde con 64 puntos o con 63, y no se trata de que el profesor tan malo que me dejó me hizo falta solo un punto. Se trata de que usted no consiguió la nota mínima que debió haber conseguido para aprobar el curso. Yo no hago perder a nadie, pero tampoco hago ganar a nadie. La responsabilidad de aprobar el curso es de ustedes. Y tómenlo muy en cuenta porque este no es un curso fácil. No se trata de que pues a mí de alguna manera me satisfaga el que ustedes saquen una mala nota. Por el contrario, si se me pusieran a escoger, me dijeran la posibilidad de que todos ganen el curso con 100, estaría encantado, pero por supuesto, ustedes se ganaron esos 100 puntos. Entonces, pues la idea es, sí pónganle la dedicación del caso, porque no es un curso fácil. Entonces, pues, tampoco es un curso imposible de ganar. Con un adecuado esfuerzo no debería representarles algún problema, pero tampoco se trata de que van a ganar con simplemente asistir a clases o inscribirse en el curso. Entonces vamos a tener 3 exámenes cortos, uno sobre excepciones previas, otro sobre pruebas anticipadas y otro sobre el proceso cautelar. Luego vamos a tener la resolución de varios casos que me van a tener que presentar ustedes sus trabajos en grupo. Luego vamos a tener 2 exámenes parciales y va a haber un examen final. Los exámenes parciales cuestan 15 puntos cada uno, son 2. El examen final cuesta 30, son 60 puntos de exámenes. Y los otros 40 puntos estarán distribuidos entre todos estos trabajos, sus exámenes cortos, y la facultad hace una prueba de seguimiento. Según la calificación que ustedes obtengan en esa prueba de seguimiento, también van a tener un punteo aquí asignado en la clase. Los contenidos, en esencia, como les decía, nos interesa el juicio ordinario. Por eso, si se comparan ustedes con el orden en que van a ir viendo sus compañeros de las otras secciones los temas, probablemente van a encontrar alguna diferencia por ahí, porque normalmente en las otras secciones inician platicando sobre el proceso preventivo cautelar, sobre las diligencias de prueba anticipada, y hasta después se ve el tema del juicio ordinario. Como lo realmente importante del curso es el juicio ordinario y lo demás son temas accesorios, yo invierto el orden. Primero tratamos algunas generalidades y luego entramos de lleno al juicio ordinario, y hasta el final del curso vemos estos otros temas accesorios. Al final de cuentas, lo que sí es que vamos a cubrir todos los temas del curso. Yo nunca dejo un programa sin terminar. Eventualmente pudiera ser que según la dinámica que vaya teniendo la clase exista la necesidad de venir tal vez un sábado o 2 a recibir algunos temas si no nos da tiempo. Si nos da tiempo, pues no habrá necesidad. Entonces vamos a ver algunas generalidades: el juicio ordinario, los modos excepcionales de determinación del proceso, la prueba anticipada, el proceso preventivo cautelar y los medios de impugnación. El problema con este curso es que el contenido es muy extenso. Podríamos sin problema dedicar 2 o 3 semestres a desarrollar los temas de este curso. Entonces tenemos necesidad de condensar algunas cosas, pero pues en realidad me interesa a mí que ustedes aprendan los temas, que se sientan satisfechos con el conocimiento que van adquiriendo, y por eso es que decimos aquí que lo que se presenta aquí en el programa es un calendario tentativo del desarrollo de los temas durante el curso. Lo más importante es avanzar a un tema hasta que el anterior haya sido suficientemente discutido, por lo que el calendario está sujeto a modificaciones según las necesidades del curso. Es decir, a mí no me interesa cumplir al 100% con este calendario. Me interesa que ustedes
se sientan ya preparados con un tema y entonces pasamos al siguiente. En general, durante todas las clases que vamos a recibir, si algo no está claro, pues levantan la mano, me preguntan. Si es necesario repetir la explicación 2, 3 o las veces que sean necesarias, sin ningún problema. Entonces siéntanse con toda la confianza de plantear sus dudas. Si es necesario dedicarle a un tema más tiempo del que originalmente habíamos previsto, pues perfecto. Ya después veremos cómo nos acomodamos para agotar todos los temas del programa. Y luego hay un listado de referencias bibliográficas que es puramente indicativo. Ninguno de estos libros es libro de texto del curso, no tenemos libro de texto. Pueden ustedes, si necesitan algún apoyo de algún libro, utilizar cualquier libro de derecho procesal civil que ustedes tengan. No tenemos alguna preferencia a ese respecto, cualquiera les puede servir. Yo solo les haría 2 recomendaciones. Primero, si utilizan un libro de algún autor extranjero, pues tengan siempre en cuenta que el autor va a desarrollar su libro fundamentándose en buena parte en su propia legislación nacional. Entonces siempre habrán algunas diferencias con respecto a lo que tenemos acá. Y luego, si utilizan libros de autores nacionales, pues ahora hay varios, pero tal vez los más comunes son el libro del doctor Aguirre Godoy y el libro del licenciado Nájera Farfán. Esos los 2 libros son buenos, tienen ambos el problema de que fueron escritos hace muchos años, y entonces hay cosas que quedaron desactualizadas porque ya no lo siguieron actualizando. Entonces hay cosas como fueron escritos antes de la vigencia de la actual Constitución, antes de la actual ley del organismo judicial, no existía ley de arbitraje en esos tiempos, y hay por ahí algunas otras cosas. Entonces hay que ponerle atención a esos temas que ya no serán de utilidad. Fuera de eso, como les insisto, cualquier libro, si ustedes quieren utilizar, no hay un libro de texto obligatorio ni recomendado. Y pues eso es. No sé si hay alguna duda antes de que empecemos a platicar ya de los temas del curso. ¿No? Bueno, pues entonces empecemos ya con el desarrollo de nuestros temas, y decíamos que vamos a empezar con algunas generalidades. Y siendo este un curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil, pues lo primero que tendríamos que tener más o menos claro es qué es el proceso. Aquí cuando yo les esté dando clases, en algunas ocasiones les voy a ir dando algunas definiciones. Si quieren tomar nota de esas definiciones, pues vamos dando el espacio necesario para que puedan tomar nota. No me interesa que ustedes se aprendan cosas de memoria. Por ejemplo, ahorita les voy a decir alguna definición de proceso. No me interesa que se la aprendan de memoria, sino me interesa que entiendan qué es el proceso y cuáles son los elementos esenciales para considerar algo como un proceso o no. Y así con todo lo que vamos a ir desarrollando en el curso. No me interesa si se lo quieren aprender de memoria, tampoco tengo un problema, pero no es obligatorio que se aprendan esto de memoria. Así como esta definición de proceso, encontrarán ustedes docenas, y mientras cubramos los elementos que interesan, pues cualquier definición es buena. Entonces, el proceso es una serie ordenada de actos que se desarrollan sucesivamente con el objeto de que mediante una sentencia el juez dirima el conflicto que ha sido sometido a su conocimiento.
Entonces, eso es el proceso. Si no tenemos juez, no hay un proceso, pero sobre todo, si no tenemos un conflicto, no tenemos un proceso, y si la idea de toda esta actividad no es que el juez resuelva ese conflicto y que lo resuelva a través de una sentencia, no tenemos un proceso. Y así, sobre todo el próximo semestre, van a ver ustedes que existen muchos trámites que se llevan ante el juez, muchas diligencias que se llevan ante el juez, que no son procesos, especialmente lo que se conoce como el código les da el nombre de procesos especiales, y tenemos ahí lo que el código denomina como proceso sucesorio y lo que el código denomina como la jurisdicción voluntaria. Aunque el código utiliza el nombre de proceso para referirse a todo esto, todos esos en realidad no son procesos, porque no existe un conflicto involucrado, y además la idea de la participación del juez no es resolver un conflicto, porque en principio no lo hay, pero el juez no define un conflicto, no dicta una sentencia, sino simplemente se trata de ir agotando ciertos trámites para que la participación del juez le dé un grado de certeza jurídica a cierto acto que debe llevarse a cabo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es cuando el objeto de todos estos actos es que el juez, mediante una sentencia, dirima ese conflicto que ha sido sometido a su conocimiento. Y eso es el proceso en general. Y por supuesto, si hablamos del proceso civil, pues entonces hablaremos de todo esto que acabamos de decir cuando está referido a tratar de hacer efectivos derechos u obligaciones de cualquiera de las grandes ramas del derecho que decíamos hace un momento: el derecho civil propiamente dicho, el derecho de familia, que es un derivado de este, y el derecho mercantil. Luego nos interesa platicar algo sobre una clasificación del proceso. Clasificaciones de proceso van a encontrar ustedes muchas, que en realidad la mayoría de ellas no tiene alguna utilidad práctica. Sí hay una clasificación de los procesos que es muy importante, que es aquella que los divide por su función. Y entonces ahí tenemos, según el autor que ustedes consulten, 2 o 3 clases de procesos. Universalmente todos aceptan como clases de procesos los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución. Y entonces aquellos que consideran que son solo 2 clases de procesos se quedan con estos 2, los de conocimiento por un lado, los de ejecución por el otro. Y algunos otros agregan una tercera categoría, que son los procesos cautelares. Entonces existe por ahí alguna discusión doctrinaria respecto a si esto que se conoce como procesos cautelares en realidad son procesos o no. Ya más adelante en el curso vamos a tratar ese tema de los procesos cautelares, pero como para no dejar el cabo suelto aquí, podríamos adelantar diciendo que en realidad estos no deberían ser considerados como una clase de procesos, porque en el fondo no son procesos. Si regresamos a lo que decíamos hace un momento, en el sentido de que para que exista proceso se necesita que la idea de toda esta actividad sea que el juez resuelva el conflicto que ha sido sometido a su conocimiento. En estos procesos cautelares el juez no dicta una sentencia y no resuelve el conflicto, simplemente se trata de llevar a cabo alguna actividad que tienda a asegurar el resultado de un proceso de conocimiento o de un proceso de ejecución. Entonces, pues lo que se conoce como procesos cautelares en el fondo son diligencias que se tramitan ante el juez, que son accesorias de un proceso o instrumentales de un proceso de conocimiento o de un proceso de ejecución que se va a promover posteriormente, pero en el fondo no es un proceso, no existe una resolución de un conflicto ahí. Entonces podemos decir que tenemos por un lado procesos de conocimiento y por el otro lado procesos de ejecución. Los procesos de conocimiento son aquellos en los cuales todavía no está definida la existencia del derecho o de la obligación. Y entonces la idea del proceso es que en principio exista un pronunciamiento del juez respecto a la existencia de ese derecho o de esa obligación. Es decir,
yo considero que tengo este derecho, pero ese derecho que yo considero tener no consta en algún documento, o si consta en un documento, no es un documento al cual la ley le atribuye fuerza ejecutiva, que vamos a platicar de eso en un momento. De tal manera que necesito, en principio, que el juez tome una decisión, por supuesto luego de tramitado el proceso, en la cual diga, sí señor, usted tiene este derecho, y entonces ya me lo reconoce a través de su sentencia, y entonces luego podré ver que se haga efectivo ese derecho que el juez ya me reconoció. Entonces, cuando el derecho o la obligación todavía están en discusión, se necesita la tramitación de estos procesos de conocimiento. Y los procesos de ejecución son aquellos que se tramitan cuando ese derecho o esa obligación ya constan en un documento al cual la ley le atribuye la categoría de título ejecutivo. Es decir, con este documento ya no necesito que un juez diga si existe o no existe este derecho o esta obligación. Ya el derecho o la obligación constan en este documento y por una disposición legal, el hecho de que conste en este documento implica que yo ya puedo acudir ante el juez, pero para hacer efectivo, para que el juez, mediante su poder jurisdiccional, haga efectivo o fuerce el cumplimiento de ese derecho o esa obligación. Ya no está en discusión si existe o no existe. Eso ya consta en el documento y por virtud de la ley ya no hay discusión al respecto, ya solo vamos a ver cómo se va a hacer efectivo. Ahorita le doy la palabra. Como por ejemplo de esto, una obligación de pagar una cantidad de dinero que consta en una escritura pública. Entonces dice la ley, los testimonios de las escrituras públicas son título ejecutivo para acudir a un juicio ejecutivo. O un crédito hipotecario. Si la obligación está garantizada con una hipoteca, dice la ley, es un título ejecutivo para acudir a una ejecución en vía de apremio. Y así, según el documento en el que conste ese derecho o esa obligación, la ley me señala algunos procesos de conocimiento a los cuales puedo acudir, pero la característica que tienen en común todos estos procesos de ejecución es que ya no necesito una declaración del juez respecto a si existe o no existe el derecho o la obligación, sino simplemente la actividad del juez para forzar el cumplimiento de esa obligación o el ejercicio de ese derecho. Un ejemplo podría ser requerir los daños y prejuicios acerca de un hecho ilícito que se ha realizado, digamos, como por ejemplo en el Código de Comercio está como competencia desleal. Se puede considerar ciertos daños y prejuicios y eso se señala en el proceso de ejecución. No, vamos a ver. El Código de Comercio efectivamente trata el tema de la competencia desleal y establece algunos actos que son considerados como de competencia desleal e incluso el Código de Comercio en ese caso es muy específico porque dice que ese tema de la competencia desleal se discute a través de un juicio ordinario, es decir, un proceso de conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, si usted y yo somos comerciantes y yo considero o afirmo que usted ha cometido ciertos actos de competencia desleal, está desprestigiando mi producto. Entonces, no basta con mi simple dicho como para que yo ya pudiera ir ante un juez y decir, pues oblíguenlo a que me pague los daños y perjuicios por haber desprestigiado mi producto. Primero tengo que probar que efectivamente usted cometió esos hechos. Hay una discusión por ahí que primero tiene que dirimir el juez a través de un proceso de conocimiento y específicamente la ley dice que ese proceso de conocimiento va a ser el juicio ordinario. Con ese tema de la competencia desleal hay que tener cuidado también porque si usted lee en el Código de Comercio, dentro de los actos de competencia desleal, tiene algunos que son puramente cuestiones mercantiles, como este ejemplo que acabo de platicar aquí con su compañero, pero también tiene temas que son de propiedad intelectual, como imitación de productos que están protegidos por una marca, etcétera. Y pues muchos años después del Código de Comercio vino la Ley de Propiedad Industrial, y la Ley de Propiedad Industrial también trata el tema de la competencia desleal
basada en temas de propiedad industrial. Entonces, el Código de Comercio en esa materia de la competencia desleal sigue siendo aplicable para las cuestiones que son puramente mercantiles. Bueno, entonces, tenemos este tema. ¿Existió o existe entre usted y yo una controversia respecto a un posible acto de competencia desleal? Yo planteo mi demanda para iniciar un proceso de conocimiento que es un juicio ordinario y finalmente va a haber una sentencia del juez en la cual dirime ese conflicto. Y el juez dice, tiene razón, declaro con lugar esta demanda porque efectivamente está probado que se cometieron estos actos de competencia desleal. Y ordena algo de las muchas cosas que podría ordenar en ese caso. Por ejemplo, le ordena a usted cesar los actos de competencia desleal y, como usted decía, lo condena a pagar una cantidad en concepto de daños y perjuicios. Entonces, sobre la base de esa sentencia, que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada es otro de los documentos que tienen la categoría de título ejecutivo, yo puedo iniciar, teóricamente sería posible que, digamos que el juez lo condenó a usted a pagar 100,000 quetzales en concepto de daños y 50,000 en concepto de perjuicios. Teóricamente sería posible que usted me dijera, en nombre de quién quiere su cheque, aquí está su cheque por 150,000 quetzales y se acabó el problema. En la mayoría de casos, en la práctica o en la casi totalidad de casos, eso no va a pasar. Entonces, yo ya tengo una declaración del juez, necesito que esta declaración se haga efectiva y como no se está haciendo efectiva de la propia voluntad del obligado, necesito otra vez la participación del juez, ya no para que vuelva a decidir el tema porque ya lo decidió, sino simplemente para que lleve a cabo aquellos actos necesarios para forzar el cumplimiento de aquello que el juez ya ordenó. Entonces ahora inicio un segundo proceso que es un proceso de ejecución, la ejecución de esa sentencia. Entonces aquí, como le insisto, ya no vamos a discutir si me tiene que pagar o no los 150,000 quetzales, eso ya está previamente declarado, sino ya lo que vamos a ver es qué le va a embargar el juez a usted, qué vamos a rematar para hacer el pago de esos 150,000 quetzales. ¿Algo más por ahí? Bueno, y entonces tenemos, decíamos en principio, esos dos grandes grupos o esa clasificación en dos grandes grupos de procesos. Por un lado los procesos de conocimiento, por el otro lado los procesos de ejecución. Dentro de esos procesos de conocimiento también tenemos una subdivisión. Y aquí lo subdividimos en tres. Los de conocimiento. Procesos constitutivos, procesos declarativos y procesos de condena. Entonces, en todos estos tres subgrupos de los procesos de conocimiento, como son parte de los procesos de conocimiento, todos tienen en común el mismo tema, no está reconocido ese derecho o esa obligación a través de un documento que tenga la categoría de título ejecutivo, por lo tanto se necesita una decisión del juez. Y la diferencia entre esos tres está en qué efectos va a tener esa decisión del juez. Entonces, en los procesos de conocimiento, en los procesos constitutivos, el efecto de esa decisión del juez es la creación, modificación o extinción de una relación jurídica. Creación, modificación o extinción de una relación jurídica. El ejemplo típico de un proceso constitutivo es el divorcio. Aunque el nombre de constitutivo parecería sugerir que es solo para crear, no. Si se crea, modifica o extingue la relación jurídica, es un proceso constitutivo. Entonces, en el divorcio, previamente al proceso, tenemos una relación jurídica, tenemos un vínculo jurídico, que es el matrimonio. Entonces, el matrimonio constituye un vínculo entre el hombre y la mujer que están casados.
se tramita un proceso de divorcio y si el juez declara con lugar esa demanda, va a disolver el vínculo conyugal, se extinguió aquella relación jurídica que existía. Entonces, este es un proceso constitutivo. El declarativo es aquel en el cual lo que hace el juez es reconocer la existencia de una determinada situación que ya existía previamente al planteamiento del proceso. Ajá, reconoce la existencia de una situación que ya existía previamente al planteamiento del proceso. Ejemplo típico de esto es el proceso de declaración de unión de hecho. El Código Civil dice que cuando un hombre y una mujer conviven como pareja durante más de 3 años y esa relación es básicamente lo mismo que un matrimonio, pero no se han casado, ellos, si quisieran, podrían declarar de mutuo acuerdo esa unión de hecho y entonces no se necesita proceso, simplemente acuden ante un notario o lo que fuera y se declara esa unión de hecho, se inscribe y se acabó. Pero si uno de los dos no está de acuerdo o uno de los dos ya falleció, se puede seguir un proceso que también es un juicio ordinario para que un juez declare la existencia de esa unión de hecho. Entonces el juez lo único que va a hacer es constatar una situación ya preexistente. Este hombre y esta mujer han estado conviviendo como pareja durante más de 3 años o estuvieron conviviendo como pareja durante más de 3 años y por lo tanto procede darle el reconocimiento legal a esa situación de hecho que ya existía. Simplemente declara algo que ya estaba, que ya existía. Y finalmente los de condena. Pues como su nombre lo indica, la idea en estos procesos es que el juez ordene a una parte cumplir para con otra una prestación de dar, hacer o no hacer algo. Sí, ese es un perfecto ejemplo de un proceso de condena. Aquí la idea es, digamos, pensemos en un choque entre 2 vehículos. Si yo considero que la otra persona con la que tuve el choque es la responsable de este y esta persona no me quiere pagar los daños o los perjuicios que yo hubiera sufrido, yo puedo plantear una demanda de reclamación de daños y perjuicios. Ese es un típico proceso de condena. Lo que busco es que en su sentencia el juez diga: declaro con lugar la demanda, condeno a fulano a pagarle a este señor la cantidad de tanto en concepto de daños y la cantidad de tanto en concepto de perjuicios. Que no necesariamente un proceso tiene que caer en una sola de esas categorías, podríamos tener por ahí algunas combinaciones. Así, por ejemplo, en el ejemplo que platicábamos aquí hace un momento con su compañero, es una demanda de competencia desleal, porque yo digo que él está desprestigiando mi producto y quiero que el juez constate la existencia de esa competencia desleal, es decir, en parte es un proceso declarativo, pero además quiero que el juez ordene ciertas cosas. Primero, una prestación de no hacer, que le ordene abstenerse de seguir cometiendo esos actos de competencia desleal. Y luego también una prestación de hacer, que me pague, una prestación de dar, que me pague la cantidad que fuera en concepto de daños y la cantidad que fuera en concepto de perjuicios. Entonces puede haber por ahí esa combinación. La distinción esta clasificación de los procesos de conocimiento es importante sobre todo ya para efectos prácticos
cuando caemos en la categoría de los procesos de condena, porque la petición de fondo en un proceso de condena lleva una cierta estructura, tiene que contener unos ciertos elementos, que ya lo vamos a platicar en su momento, pero tiene que contener unos ciertos elementos para que la petición esté adecuadamente hecha. Entonces, pues, tenemos que, no es difícil, pero tenemos que aprender a reconocer cuando estamos, sobre todo cuando somos demandantes, cuando estamos en presencia de un proceso de condena, para que la petición cumpla con esa estructura que debe tener y por lo tanto sea una petición adecuadamente hecha. Y luego, solo para conocimiento de ustedes, también existe una clasificación similar o una subdivisión similar en cuanto a los procesos de ejecución. Esta no tiene algún interés real, pero por lo menos para que sepan que ustedes que existe, los procesos de ejecución se dividen en procesos de dación, y procesos de transformación. Entonces, los procesos de dación, como su nombre lo indica, la idea aquí es que el ejecutante lo que busca es que le den algo, que le cumplan con una determinada prestación, que será de entregar dinero en la mayoría de los casos o entregar alguna otra cosa. Si vemos, esto que les voy a decir a continuación no me interesa que se lo aprendan, pero solo para dejar más o menos claro el punto. Si vemos los procesos de ejecución que contempla el código, por lo menos los de ejecución singular, ya en tipos de procesos específicos, el código, que esto es materia de Derecho Procesal Civil y Mercantil 3, por eso es que les digo que no me interesa que se lo aprendan, pero el código contempla procesos de ejecución singular y de ejecución colectiva. Ejecución singular, pues cuando quiero que alguien cumpla con una prestación para conmigo, no se trata de la denominación o la categorización entre ejecución singular o ejecución colectiva, no es por la cantidad de personas que intervienen, sino por el ámbito de aplicación del procedimiento ejecutivo. Entonces, en un proceso de ejecución singular, yo quiero que alguien cumpla para conmigo con una prestación. Podrían ser 10 ejecutantes y un ejecutado, y sigue siendo un proceso de ejecución singular, o a la inversa, un ejecutado y 10 ejecutantes, sigue siendo un proceso de ejecución singular. Los de ejecución colectiva es cuando se trata de que el juez disponga de la totalidad del patrimonio del ejecutado, porque ya existen problemas, una quiebra, un concurso necesario de acreedores. Entonces, de lo que se trata en esos casos es que el patrimonio del deudor no es suficiente para cumplir con todas las obligaciones, entonces el juez dispone de la totalidad de ese patrimonio para, de conformidad con ciertas reglas que establece la ley, tratar de cubrir la totalidad de las obligaciones o proporcionalmente hasta donde se pueda esas obligaciones. Y entonces, de los procesos de ejecución singular, el código tiene el juicio ejecutivo, la ejecución en vía de premio, lo que el código denomina ejecuciones especiales, y luego la ejecución de las sentencias. El juicio ejecutivo y la ejecución en vía de premio, que son los más comunes en la práctica, ambos se tratan de cobrar una cantidad de dinero. Y entonces, obviamente, esos caen en la categoría esta de procesos de dación. Es decir, yo lo que quiero es que me den mi dinero. Ya el juez, en el ejemplo que teníamos aquí con su compañero, ya el juez en una sentencia dijo que él me tiene que pagar 150,000 quetzales. Ahora el proceso de ejecución va a ir orientado hacia que él efectivamente me pague ese dinero. Y los procesos de transformación, de lo que se trata es de que el ejecutado lleve a cabo alguna actividad. Recordarán ustedes que en el derecho civil, dice el Código Civil, que una prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. Y entonces, si vamos a los procesos de dación, serían aquellos en los cuales la prestación consiste en dar algo, que decíamos normalmente es dinero, pero también dentro de eso que el código denomina ejecuciones especiales, está la ejecución especial de la obligación de dar. Ya, por ejemplo, en una escritura pública,
está la obligación de una persona de entregarme un bien, una maquinaria, por ejemplo. Me tiene que entregar esta maquinaria, esa obligación consta en una escritura pública y no me la quiere entregar, yo acudo ante el juez, inicio una ejecución especial de la obligación de dar para que el juez lo fuerce a darme la maquinaria. Sigue siendo un proceso de dación. Pero especialmente eso que el código dentro de las ejecuciones especiales trata como la ejecución especial de la obligación de hacer o la ejecución especial por quebrantamiento de la obligación de no hacer, son ejecuciones o procesos de ejecución de transformación. Es decir, ahí a lo que se busca es el cumplimiento de una prestación distinta a la simple entrega. Ya caeríamos, si regresamos a esa norma del Código Civil que dice que una prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer algo, ya caeríamos en estas prestaciones que consisten en hacer o no hacer algo. Entonces, si alguien en un documento que tiene la categoría de título ejecutivo se comprometió para conmigo a hacer algo y no lo hace, yo puedo acudir a este proceso de ejecución para que lo fuercen a hacer o eventualmente que me autoricen a hacerlo a mí o a contratar a alguien que lo haga a su costa. Y por el contrario, si se comprometió a no hacer algo, por ejemplo, se comprometió a no construir una pared y la construyó, puedo seguir un proceso de ejecución para que lo obliguen a destruirla, o en su caso, que yo pueda contratar a alguien para que la destruya a costa de este ejecutado. Y eso es lo que se conoce como proceso de transformación. Como les digo, es una clasificación puramente de interés doctrinario, si ustedes quieren, porque no tiene algún efecto práctico interesante como si teníamos en la clasificación de los procesos de conocimiento. Y dentro de esos procesos de conocimiento, ya viendo los tipos de proceso en particular que contempla el código, nuestro código contempla 3: el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario. Ya como les decía al inicio, el juicio ordinario es el que va a ser nuestra esencia del curso. Y el próximo semestre van a tratar ustedes sobre el juicio oral y el sumario, y ya los de ejecución los verán en el tercer curso. Luego nos correspondería platicar de otro tema, que son los presupuestos procesales. ¿Se perdió en algo, señorita? No, presupuestos. Entonces les decía, vamos a platicar del tema de los presupuestos procesales. Los presupuestos procesales son requisitos cuyo cumplimiento es necesario para que se constituya válidamente el proceso y el juez esté en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Entonces el proceso, pues por supuesto va atravesando distintos momentos en cuanto a etapas procesales. Por misma definición, el proceso es una serie ordenada de actos, y entonces esos actos van constituyendo distintas etapas procesales y el proceso va desenvolviéndose a través de esas etapas. Pero además el proceso, si nos olvidamos un poco del concepto rígido de la etapa procesal, el proceso también tiene ciertos momentos interesantes en cuanto a la posibilidad de tener acceso
a esa actividad del juez o a esa eventual decisión del juez. Entonces, por una parte, aquí en cuanto a estos presupuestos procesales, dice esta definición que acabamos de indicar, que para que el proceso se constituya válidamente, es decir, para que el proceso nazca adecuadamente a la vida jurídica, se necesita que se cumplan ciertos requisitos. Y estos requisitos son los presupuestos procesales. Si estos requisitos no están cumplidos, el proceso ni siquiera nace o ni siquiera debería nacer. Específicamente hablamos de cuando el juez rechaza la demanda. Y si naciera, es decir, si el juez le diera trámite a esa demanda, aún cuando no se cumplen esos presupuestos procesales, pues ya existiría un abanico de posibilidades según el presupuesto procesal incumplido en cuanto a alguna actividad de defensa por parte del demandado, la interposición de alguna excepción previa, la interposición de algún recurso, etc. Entonces, dependiendo del presupuesto procesal que haya sido incumplido. Y entonces, presupuestos procesales hay muchos, según el autor que ustedes consulten, algunos tendrán en consideración algún presupuesto más, algunos algún presupuesto menos, pero vamos a tratar aquí en el curso de los que consideramos los más importantes. Entonces, estos son, primero, la jurisdicción. Jurisdicción. Luego, la competencia. Luego, la capacidad procesal de las partes. Luego, la representación de quienes actúan en nombre de otro. Y finalmente, los requisitos de forma de la demanda. En este momento del curso estamos en la parte en que estamos hablando de generalidades. Vamos a ver algo sobre los presupuestos procesales, luego vamos a ver algo sobre principios procesales y después vamos a ver los requisitos de una demanda. Entonces, que es el último de los presupuestos procesales que mencionamos ahí. Cuando hablemos de este tema de los requisitos de la demanda, vamos a platicar también algo sobre la representación y sobre la capacidad. Entonces, en este momento, hoy y probablemente la próxima clase, vamos a platicar de los presupuestos procesales, solo de la jurisdicción y de la competencia. Ya más adelante en el curso trataremos los demás. Entonces, es importante tener presente que esos presupuestos procesales son simplemente requisitos cuyo cumplimiento hace que el proceso nazca adecuadamente y por lo tanto habilita que el juez en su momento, agotados los trámites correspondientes, pueda emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. No me garantiza obtener una resolución favorable, ya eso será otro tema distinto. Entonces, el tema de los presupuestos procesales es solo como el primer obstáculo que hay que pasar para que el proceso nazca adecuadamente y eventualmente puedan desarrollarse a cabo todos esos actos ordenados que constituyen el proceso para llegar a una sentencia. ¿Cuál va a ser el resultado en esa sentencia? Ya dependerá de otras cuestiones que platicaremos más adelante. Pero decíamos que tenemos estos requisitos de entrada, digamos, y el primero de ellos es la jurisdicción. La jurisdicción y la competencia son dos presupuestos procesales que están íntimamente ligados. La jurisdicción no es más que la potestad del juez de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Que incluso es una potestad que se le asigna la propia Constitución. La Constitución dice
en su artículo 203. La primera oración no nos interesa de momento y luego dice: corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Y en eso consiste la jurisdicción. Entonces, pues es por naturaleza y por pura necesidad lógica el primer presupuesto procesal, porque si todo el proceso va a ir orientado hacia que el juez en una sentencia dirime el conflicto que ha sido sometido a su conocimiento, pues obviamente es necesario que para que esto pueda ocurrir, el juez tenga esa potestad de juzgar, si es que estamos hablando de un proceso de conocimiento, o de promover la ejecución de los juzgados, si es que hablamos de un proceso de ejecución. Entonces, en principio, pensaríamos que todos los jueces tienen jurisdicción, y normalmente eso es lo que se aprende, que el juez, por el simple hecho de ser juez, tiene jurisdicción, y en realidad, como una cuestión general y como una cuestión de principio, es así. El que nombren a alguien como juez ya implica que se le está otorgando esa potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Ya luego vendrá para qué asuntos puede ejercer esa potestad, que eso ya es un tema de competencia, no de jurisdicción. Ya vamos a hablar en un momento de eso. Pero sí existen algunos casos en los cuales el juez podría carecer no solo de competencia, sino también de jurisdicción. Y veamos, antes de ver algún ejemplo, veamos en el Código Procesal Civil y Mercantil el artículo 6. Dice: es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y de competencia. Es decir, no tendría sentido la existencia de la norma si el juez necesariamente tuviera jurisdicción en todos los casos. Si hay que analizar las cuestiones de jurisdicción, es precisamente porque habrá por ahí algún caso en el cual el juez pudiera carecer de jurisdicción. Y luego, si vamos al final del código, el artículo 622, cuando dentro del recurso de casación trata los posibles supuestos en los cuales procedería una casación por motivos de forma, 622, dice: procede la casación por quebrantamiento sustancial del procedimiento en los siguientes casos. Primero, cuando el tribunal de primera o de segunda instancia careciere de jurisdicción. Y luego tiene otro supuesto, pero dice que cuando el tribunal careciere de jurisdicción, quiere decir que sí hay algunos casos en los cuales el tribunal podría carecer de jurisdicción. Y entonces, ¿qué casos serían esos? Lo que ocurre es que las leyes, en principio, una característica de las leyes es que son territoriales. Es decir, las leyes, salvo algunas excepciones, pero la regla general es que una ley se emite para un territorio determinado. Y por cuestiones de soberanía, la regla general es que si el Congreso de la República de Guatemala emite una ley, esa ley solo puede surtir sus efectos en el territorio de la República de Guatemala, salvo algunas excepciones. Esa es la regla general. Y también existe, derivado de esto, una cierta limitación a la posible actividad del juez, en el sentido de que el juez solo, por regla general, solo puede afectar con su proceso a personas que estén en el territorio nacional y bienes que estén ubicados en el territorio nacional. Es la regla general, tiene sus excepciones, pero esa es la regla general. Y entonces, cuando hablamos de un proceso que se refiriera a personas que estén fuera del territorio nacional, entonces el juez no solo carece de competencia, ya no es un tema de competencia territorial nada más, sino es un tema de jurisdicción. Por ejemplo, un señor salvadoreño casado con una señora salvadoreña tienen su domicilio conyugal en El Salvador y viene el señor y plantea una demanda de divorcio en Guatemala. El juez no puede conocer de ese proceso y no puede conocer no solo por un tema de competencia, sino por un tema de jurisdicción. El juez no tiene
jurisdicción para conocer, no puede ejercitar en ese caso su potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Y si lo viéramos en cuanto a bienes, un bien ubicado en México, dos personas mexicanas se discuten quién es el que tiene derecho sobre ese bien y se va a plantear una demanda de reivindicación sobre ese bien. Esa demanda no la puede conocer un juez guatemalteco porque no existe algo que le dé potestad para conocer sobre bienes, en este caso, sobre este bien que está ubicado fuera del territorio nacional. Entonces, la regla general es, el juez, para tener jurisdicción, el proceso debe referir, para que el juez tenga jurisdicción, el proceso se tiene que referir, si es sobre bienes, a bienes ubicados en el territorio nacional, y si se refiere a personas, sobre personas que estén en el territorio nacional. Por supuesto, esa norma tiene sus excepciones, pero esa es la regla general. Y entonces, cuando estemos fuera de esta regla general y no estemos en alguno de los supuestos específicos en los que, a pesar de tratarse de temas del extranjero, el juez sí está habilitado para conocer, entonces estaremos en supuestos en los cuales el juez carece de jurisdicción. Si vamos a la ley del organismo judicial, para que vean las imprecisiones terminológicas en que se va incurriendo en la ley. La ley del organismo judicial empieza con un acápite que dice, en el artículo 34, empieza con un acápite que dice de la jurisdicción. Y el acápite está perfecto porque lo que va a tratar la norma esta en su texto es precisamente temas de jurisdicción. Pero luego lo mezcla con la competencia y dice los tribunales guatemaltecos son competentes. En realidad, esta palabra competentes está mal empleada, porque de lo que estaba tratando el legislador aquí es de regular algunos supuestos en los cuales el juez originariamente no tendría jurisdicción y, por darse alguno de estos casos, pues se le atribuye esa jurisdicción. Y entonces dice, los tribunales guatemaltecos son competentes para emplazar a personas extranjeras o guatemaltecas que se encuentren fuera del país en los siguientes casos. A. Cuando se ejercite una acción que tenga relación con actos o negocios jurídicos realizados en Guatemala. B. Cuando se ejercite alguna acción concerniente a bienes que estén ubicados en Guatemala. C. Cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado que las partes se someten a la competencia de los tribunales de Guatemala. Y entonces, pues son casos en los cuales el juez ordinariamente no tendría esa potestad de juzgar, pero por darse alguno de estos supuestos se podría el juez conocer de alguno de estos casos. Entonces es algo que nunca va a pasar, pero por ejemplo, si tomáramos el ejemplo de estos señores mexicanos que se están discutiendo un bien en México, si ellos se pusieran de acuerdo en someter esa controversia a conocimiento de un tribunal guatemalteco y sujetarse a la ley guatemalteca, pues entonces ahí el juez adquiere jurisdicción y podría conocer de ese caso. Pero fuera de esto, no. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Y entonces, si ya llegamos al punto en el que el juez sí tiene jurisdicción, que va a ser la casi totalidad de los casos, pues ya para efectos prácticos, pues nadie en su sano juicio vendría a plantear esta demanda sobre el bien ubicado en México a Guatemala, ni en la demanda de divorcio de los señores salvadoreños a Guatemala. Entonces, digamos que en la casi totalidad de los casos que se presenten a los tribunales guatemaltecos, el juez efectivamente va a tener jurisdicción. Siempre tiene que analizar el tema como se lo ordena el artículo 6 del Código Procesal Civil y Mercantil, y si eventualmente, a pesar de no tener jurisdicción, le diera trámite a esta demanda, pues el caso podría llegar a casación, como lo vimos en el artículo 622. Pero si ya estamos en el punto que, como decíamos, va a ser en la casi totalidad de los casos que el juez sí tiene jurisdicción, pues entonces resulta que teóricamente podríamos decir que cualquiera de todos los casos judiciales que se tramitan en toda la República de Guatemala podría ser conocido por cualquiera de todos los jueces existentes en la República de Guatemala. Y eso pues tendería a ser un poco desordenado el tema, tendería a que exista acumulación de trabajo, tendería a que no exista especialización de los jueces. Y entonces
pues el derecho procesal civil, y eso lo recoge la ley, lo que hace es establecer ciertos criterios con base en los cuales se debe distribuir el trabajo entre los jueces, y eso es precisamente la competencia. Entonces, la competencia son ciertos límites que se establecen a la jurisdicción, que no es más que por razones de distribución del trabajo. Pues como les digo, teóricamente nada impediría que cualquier juez conozca de cualquier asunto en la República, pero para efectos de distribución del trabajo existe este presupuesto procesal de la competencia. Y entonces es como una segunda etapa del mismo análisis que se hace con la jurisdicción. Primero, el juez debe analizar si tiene esa potestad de juzgar o promover la ejecución de lo juzgado, y luego, que sería la parte de la jurisdicción, y luego ya, analizando el tema de la competencia, determina el juez si puede ejercer esa potestad en este caso concreto. Y entonces, la jurisdicción es el género, la competencia es la especie. Un juez puede tener jurisdicción y no tener competencia, pero no puede tener competencia sin tener jurisdicción. Vamos por etapas. Primero analiza el juez: ¿tengo jurisdicción? Sí tengo. Veamos el tema de la competencia, si puedo aplicar esa jurisdicción a este caso concreto. Y existen varios criterios de clasificación de la competencia. Es decir, varios aspectos que el juez debe tomar en cuenta para determinar si en un caso determinado él puede ejercer su jurisdicción. Esencialmente hablamos de 4 criterios de clasificación de la competencia: el territorio, la materia, la cuantía y el grado. Si consultan ustedes sobre todo libros de doctrina extranjera, por ahí me encontrarán mencionado un quinto, que es el turno. El turno no es más que ya puestos en el punto de que más de un juez tiene competencia por los otros criterios de clasificación, cómo distribuimos el trabajo entre esos varios. Por ejemplo, aquí en la ciudad capital existen 15 jueces de primera instancia civil. Entonces, ¿cómo distribuimos el trabajo entre esos 15 jueces? Pues en algunos otros países utilizan el tema del turno, y entonces, digamos, hoy está de turno el juez segundo de primera instancia civil y todas las demandas que ingresen hoy le corresponden a este juez. Aquí en Guatemala, pues ya la mayoría de ustedes sabrá, utilizamos un sistema diferente. Por lo menos aquí en la ciudad capital tenemos un centro, una dependencia administrativa que se llama Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia en materia civil, económico, coactivo y contencioso administrativo, que entre otras funciones tiene la de la distribución de las demandas. Existe un sistema informático. Cuando yo presento una demanda, la persona encargada de la recepción ingresa en el sistema informático que esto es un juicio ordinario, que siendo un juicio ordinario es un juicio de reivindicación de la propiedad, y entonces aleatoriamente el sistema asigna qué juez es el que va a conocer. Entonces, del criterio de clasificación de la competencia del turno nos olvidamos y nos quedamos solo con los otros 4, que son pues temas bastante lógicos. El mismo nombre va sugiriendo de qué se trata la cuestión. Competencia por razón del territorio. Como su nombre lo dice, los jueces tienen asignada una cierta porción del territorio nacional. Por jueces hablo en general: jueces, tribunales, salas, lo que ustedes quieran. Tienen asignada una cierta porción del territorio nacional en la cual pueden ejercer su jurisdicción, o con respecto a casos de esa porción pueden ejercer su jurisdicción. Y entonces, por ejemplo, la regla general, que tiene sus excepciones, pero más o menos la regla general es que los jueces de paz tienen su competencia asignada a un municipio. Los jueces de primera instancia tienen su competencia asignada a un departamento, y ya luego con las salas va cambiando, porque hay salas normalmente que tienen asignada su competencia para 2, 3 o 4 departamentos,
la Corte Suprema de Justicia, que tiene competencia en todo el territorio nacional. Pero por ahí va la distribución del trabajo, según la porción del territorio nacional a la cual se refiere a la controversia. Ya vamos a ver la próxima clase, ya cómo el código en ciertas reglas que establecen sus primeros artículos combina esos criterios de clasificación de la competencia y establece ciertas reglas de la competencia. Y dice, por ejemplo, si se trata de una acción personal, lo que determina la competencia es el domicilio del demandado. Y entonces, aplicando la competencia por razón del territorio, el juez tendrá su competencia solo, digamos que es un juez de primera instancia, tiene su competencia solo para este departamento. Si el demandado, y se trata de una acción personal, si el demandado tiene su domicilio en este departamento, el juez será competente. Si tiene su domicilio en cualquier otro departamento, el juez será incompetente. También dentro de estas reglas de la competencia hay otra que dice que si se trata de acciones reales, lo que determina la competencia es la ubicación del inmueble. Y entonces, si el bien inmueble está ubicado en este departamento para el cual el juez tiene asignada su competencia, el juez será competente. Si está ubicado en cualquier otro departamento, será incompetente. Luego, por razón de la materia. Por razón, el criterio de clasificación de la competencia por razón de la materia, a lo que hace referencia es a las distintas ramas del derecho sobre las cuales va a versar el proceso. Y entonces, de esa cuenta tenemos, por ejemplo, jueces penales. Y ahora ni siquiera jueces penales para todos, sino hay algunos procesos penales o pseudopenales que tienen sus jueces específicos. Pero digamos, tenemos jueces penales, tenemos jueces laborales y tenemos en nuestro ámbito de estudio tenemos dos clases de jueces. Tenemos jueces civiles y tenemos jueces de familia. Los jueces civiles conocen asuntos estrictamente civiles y conocen asuntos mercantiles. En Guatemala no tenemos jueces mercantiles especializados, sino lo conoce el juez civil. Y luego sí tenemos por separado los jueces de familia. Entonces, por razón de la materia, lo que tenemos que examinar es a qué rama del derecho corresponde ese derecho o esa obligación que se va a discutir en el proceso, y de eso dependerá quién es el juez que puede conocer del tema. Entonces, aun cuando hablemos de algo del derecho procesal civil y mercantil en general, tenemos que tener en cuenta esa separación entre jueces civiles y jueces de familia. Mucho más si se tratara de un tema laboral o penal, por supuesto, ya está más distante la posibilidad de que el juez lo conociera, pero aún siendo un tema del derecho procesal civil y mercantil, tenemos jueces civiles y jueces de familia, de tal manera que un juez civil, por ejemplo, no podría nunca conocer de un caso de divorcio, o un juez de familia no podría conocer de alguna demanda que se refiriera a la constitución de una servidumbre, por ejemplo. Por la rama del derecho a que corresponde el derecho o la obligación que se va a discutir, tiene asignada su competencia al juez. Por razón de la cuantía, de lo que se trata es del valor económico del litigio. Es decir, en principio hay litigios a los cuales se les puede asignar un valor económico y otros que no. Por ejemplo, una reclamación de daños y perjuicios, eso tiene un valor económico. Si yo desde el principio ya sé que lo que quiero en concepto de daños y perjuicios son 500,000 quetzales de daños y 200,000 quetzales de perjuicios, eso tiene un valor económico, y el valor económico en ese caso son 700,000 quetzales, la suma de mis dos pretensiones que tengo acá. Hay otros asuntos que no tienen un valor económico que se pueda determinar. Por ejemplo, el divorcio. El divorcio es un asunto de valor indeterminado. Lo que me interesa, la pretensión esencial es la disolución del vínculo conyugal, y a eso no le podemos asignar un valor económico. Hay cosas accesorias a esa declaración de divorcio que sí tendrán un valor económico, como la pensión alimenticia que pudiera existir para la mujer y los hijos, pero la pretensión principal es de valor indeterminado. Y entonces, atendiendo a eso, en principio, si el asunto es de valor determinado o de valor indeterminado, y si es de valor determinado, ¿cuál es su valor? Entonces se va estableciendo la competencia del juez. Reglas generales: si es de valor indeterminado, conoce el juez de primera instancia, y si es de mayor cuantía, conoce también el juez de primera instancia. Luego,
que es mucho más complejo que esto, lo vamos a ver o lo van a ver ustedes el próximo semestre. Pero por lo menos para formarse una idea. Luego, si es un asunto que no sea de mayor cuantía, es decir, si es de menor cuantía o de ínfima cuantía, conocerá un juez de paz, hablando de asuntos que se conocen ante un juez civil. Y entonces, y todavía esto depende del municipio en el que esté ubicado el juez. En la ciudad capital, los jueces de paz conocen de asuntos de hasta 50,000 quetzales. Pero si ya nos movemos a otros municipios, la cantidad máxima que pueden conocer los jueces de paz va variando. Entonces, esos son los elementos que hay que ir teniendo en cuenta para este criterio de clasificación de la competencia de la cuantía. Y por último tenemos el del grado, que básicamente a lo que hace referencia es a la cierta jerarquía que existe entre los órganos jurisdiccionales, en el sentido de, según la instancia en la que se encuentre el proceso, quién va a conocer o qué tipo de tribunal va a conocer de ese proceso. La regla general en principio es los jueces de primera instancia conocen de los asuntos en primera instancia, precisamente por eso se llaman así, y en segunda instancia, en la apelación, conocen las salas de la Corte de Apelaciones, por eso se llaman así. Pero eso tiene una importante excepción: los asuntos de menor cuantía y de ínfima cuantía los conoce en primera instancia un juez de paz, y en apelación los conoce un juez de primera instancia. Y esas son las reglas generales. Todavía el próximo semestre van a ver ustedes algunas excepciones. Por ejemplo, si se demanda la responsabilidad civil de un funcionario o empleado público, tiene sus reglas especiales de la competencia. Si se plantea lo que se llama un interdicto de despojo, el juez ordenó el lanzamiento de una persona sin haberla citado en juicio, conoce el Tribunal Superior, de tal manera que si el que ordenó esto es un juez de primera instancia, el asunto, el interdicto de despojo lo conocería una sala de la Corte de Apelaciones. Entonces ya son temas más específicos, pero la regla general, como decíamos, es esa: en primera instancia conoce el juez de primera instancia, en apelación la sala de apelaciones, y para asuntos de menor o de ínfima cuantía, en primera instancia conoce el juez de paz y en apelación el de primera instancia. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces por hoy lo dejamos por aquí. Solo